El primer número de Carta a las Iglesias salió hace 30 años, julio de 1981. ¿Por qué? En marzo del 80, Monseñor Romero fue asesinado. Hasta entonces sus homilías, sobre todo, semanales, eran una fuente de información de la realidad del Salvador, las víctimas y también las cosas buenas del país, cómo el pueblo se organizaba y de la Iglesia. Eso era muy importante saberlo, sobre todo en Europa, para los grupos, iglesias e instituciones que estaban en solidaridad con un pueblo salvadoreño sufriente, que Monseñor Romero y el padre Yacuría llamaron el pueblo crucificado. Al morir Monseñor Romero, eso desapareció, esa información. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues en detalle, el padre Antonio Fernández Ibáñez, que ya falleció, que fue el fundador de Vivienda Mínima, se encontró en Bélgica con una señora que se llamaba, no sé si todavía vive, ojalá, ¿verdad?, Meis. Y Meis le dijo al padre Ibáñez: hagan algo para que nos enteremos aquí en Bélgica y en Europa. Entonces el padre Ibáñez se encontró en España por casualidad con el padre Yacuría, que estaba en Madrid exilado, ¿verdad?, y le explicó la situación. El padre Yacuría nos escribió a nosotros en la UCA, yo estaba en la UCA y estaba en la Junta de Directores, una carta diciéndonos: esta es la situación, ustedes publiquen algún boletín o como lo que mejor les parezca, manteniendo al día, para los solidarios sobre todo de Europa y de Estados Unidos, la realidad del país, la actuación de la Iglesia, sobre todo los sufrimientos de la gente y la fe de la gente. Entonces, en Junta de Directores, cuando leímos eso, dijimos, pues vamos a hacer algo, y la conclusión fue, sería largo de explicar, aparece en el último número de Carta a las Iglesias, la solución fue publicar un pequeño boletín sobre estas cosas. Le pusimos el nombre de Carta a las Iglesias. Carta significaba querer mostrar cercanía con las personas de lejos, ¿verdad?, que ayudaban al país, y también que significase cercanía para las comunidades del Salvador, sobre todo lo que entonces se llamaba comunidades eclesiales de base, ¿verdad? Carta. Cercanía y sencillez. Una carta no suele ser algo muy complicado. Y a las iglesias, no porque otros no pudiesen leerlas, sino para mantener el sabor cristiano de Jesús, de Monseñor Romero, que quería mantener esa nueva publicación. Así nació y ese fue el nombre. Para recordarlo, el primer número sobre todo insistió, y fue algo muy importante en toda la historia de Carta a las Iglesias, cómo ha sufrido, y todavía, ¿verdad?, cómo sufrió la gente, el pueblo, los pequeños en este país. Y sacamos en el primer número un pequeño artículo que se llamaba El dolor nuestro de cada día, y había dos cosas que decimos en ese primer artículo: la muerte de Dios, es decir, el relato de una señora, una anciana, que obviamente no creía en Dios, no creía que Dios había muerto, pero quería decir el relato como eso que en Europa hace 30 años se hablaba, Dios ha muerto, ¿verdad?, como aquí era verdad de otra forma, ¿no?, como Dios moría en la gente y en los pobres que morían. Y el otro relato era más comprensible: en el Playón sube el número de cadáveres diariamente. El Playón es, supongo que seguirá, un lugar donde había un cementerio clandestino. En aquella época, parte de la barbarie era no solo matar gente, ¿verdad?, sino esconder los cadáveres. Y había varios lugares a los que llamábamos cementerios clandestinos, aunque cuando se supo que existían, bueno, pues algunos se movieron para encontrar qué lugares, y sobre todo las madres de personas
que habían desaparecido y que pensaban, sospechaban, intuían, no sé si con un presentimiento especial de madre, iban a buscarlos a esos cementerios clandestinos. Y yo recuerdo que a las madres que decían, yo tengo un hijo aquí, la autoridad que estaba allí presente le daba como un boleto, una boleta para que fuese a recogerlo. Y había una madre que tenía 2 boletas, 2 hijos. Bueno, para mostrar ese horror, ¿verdad? Publicábamos eso. Entonces, con eso queríamos publicar y decir a las gentes de Solidaridad el horror de este país para que ayudasen. Y también lo positivo, que lo fuimos sacando en diversas cartas hasta el día de hoy, espero. Lo positivo que era la fe del pueblo, la esperanza, el compromiso, el querer seguir siempre adelante. Y entonces Carta a las Iglesias solía recoger palabras de Monseñor Rivera, porque Romero ya estaba muerto, ¿verdad?, de ánimo. Palabras de don Pedro Casaldáliga, cualquiera que haya leído Carta a las Iglesias, ¿verdad? Y muchas veces recordábamos palabras de Monseñor Romero y palabras de las comunidades. Entonces, mantener vivo lo que había entonces de crueldad y de maldad, y lo que había de esperanza, de compromiso, eso era el origen de la carta, y lo que, aunque los tiempos han cambiado, las formas han cambiado, lo que procuramos mantener hasta el día de hoy. Padre, ¿por qué sigue viva Carta a las Iglesias? ¿Por qué sigue viva? Bueno, no es muy solemne la pregunta. Bueno, porque no se ha muerto. Bueno, hay unas personas, un grupo, que personalmente yo coopero en mantenerla viva, ¿verdad? Pero hay más gentes. Pero la razón no es tanto que hay personas que le dedican esfuerzo y trabajo, eso, sino porque la realidad sigue viva, ¿verdad? Sigue viva hoy la realidad de la muerte, ¿verdad? Un promedio de 10 a 13 homicidios al día, en los últimos, no sé, son 6 o 7 años, ¿verdad? Pueden ser 20.000 homicidios, ¿verdad? Eso es así, eso sigue desgraciadamente vivo. Y sigue viva también, bueno, pues el compromiso, los trabajos de gentes, pueden ser también comités de solidaridad, comités de derechos humanos, y luego gente que va a las comunidades y que vive en las comunidades, sobre todo gente sencilla, que mantienen hasta el día de hoy viva la fe en Jesús de Nazaret, y por eso sigue vivo. Si me permiten terminar con una frase que suelo yo repetir, ¿verdad? Cuando me dicen, bueno, y esto del Evangelio de Jesús en Europa, si me escucha alguien en Europa, parece como que esto, la Iglesia va bajando de números, todo eso, y aquí también. Yo digo, el Evangelio de Jesús, no el Vaticano o los jesuitas, eso es otra cosa, ¿verdad? El Evangelio de Jesús es como una plantita, que en cuanto se riega siempre crece, ¿verdad? Entonces, del tiempo de Monseñor Romero y de los mártires de hace 30 años y de hace 20 años, donde están los jesuitas, Julia Elba, Celina, las religiosas de Estados Unidos, eso es una plantita que en cuanto uno la riega, escribe un poco, habla, anima, crece. Por eso sigue viva Carta a las Iglesias. No porque los directores sean gente muy inteligente, o porque hay los nuevos métodos mediáticos faciliten, no, eso también ayuda, ¿verdad? Sino que el Evangelio de Jesús siempre vive en cuanto lo tomemos un poquito en serio. ¿Cómo pueden acceder los feligreses a Carta a las Iglesias? ¿Cómo pueden adquirirla? Bueno, y la verdad es que no estoy... Bueno, en la contraportada, ¿no? Ya que pone Carta a las Iglesias, bueno, una es suscribiéndose. Si no sé si interesa ahora poner el... Bueno, suscribiéndose, y para ello comunicarse con www.ucaeditores.com.s pequeña, o escribir a la dirección, es complicado, dirección electrónica, cito, a ver, es que es un DISTP
BLI arroba ued.uca.edu.sb pequeña. Y más fácil, teléfono 22 10 6600 en El Salvador. A nivel internacional, ¿pueden hacerla llegar por internet? Sí. Eso, mira, eso, yo creo que sí sale, no estoy seguro. Yo sé que aquí en la UCA sí la sacan en internet. Eso habría que preguntar, si quieres preguntarle a Ronald. Sí. Él sabe de eso, ¿eh? Y lo que quiero decir es que es barato, así no es por hacerle propaganda, pero bueno, suelen ser 20 a 24 páginas con bastantes fotos a color, algunas muy buenas de Monseñor Romero, y por correo, bueno, y sale una vez al mes. Para Norte y Sudamérica son $25 y en El Salvador $8. Y en Europa $35.